Los saludamos con todo el amor de Dios. Gracias por participar. Ahora que estamos encapsulados por el tema de la pandemia, te damos la bienvenida en las redes sociales a la Iglesia Cristiana de la Familia. El tema de hoy que vamos a hablar, estamos tratando del tema de conquistar, la conquista. Y el Señor quiere hablarnos hoy sobre cuáles son esos pasos para la conquista. Y he titulado esta enseñanza de esta noche, para conquistar, primero hay que aprender a escuchar. Si puedes abrir tu Biblia en Josué, capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: te pedimos, Señor, que nos guíes, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que yo como tu siervo hable cosas tuyas, palabras tuyas, sin añadir ni quitar nada, Señor. Y que cada persona que escuche esta enseñanza, su corazón sea tierra fértil para recibir esta semilla incorruptible que es tu palabra. Señor, ¿qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros? Guíame, Señor, que yo no hable palabras de hombre ni doctrina humana, sino solamente tu palabra, guiado por tu Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sabe? Cuando lees tu Biblia y en el subtítulo dice preparativos para la conquista y habla de Josué 1, de cómo Dios, después de la muerte de Moisés, el Señor habló a Josué. Para conquistar algo, para conquistar tu propia vida, conquistar algo en tu trabajo, en tu empresa, para conquistar tu tierra prometida, para alcanzar un objetivo. Una conquista significa alcanzar un objetivo. Debe haber una preparación. Debe haber una preparación para conquistar. Y es importante leer correctamente la palabra, porque cuando nos saltamos, cuando no escudriñamos y nos saltamos cosas, simplemente comenzamos a ver lo superficial. Y muchas veces lo superficial es, ok, Josué fue el conquistador de la tierra prometida. Josué cruzó el Jordán e hizo cruzar a todo el pueblo y Dios lo ayudó y ahí se queda. Eso es una interpretación muy superficial de lo que dice la palabra y lo que nos enseña. Hay que entender primero, este es el primer paso en esta enseñanza de Josué. La preparación empieza con saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es su propósito, cuál es el objetivo que Dios tiene para tu vida, cómo quiere que alcances ese objetivo. ¿Quién sos vos para hacerlo eso? ¿Cómo te considera Dios? ¿Por qué? Son preguntas que debemos hacernos, porque cuando leemos Josué capítulo 1 de versículo 1 al 9, algunas personas dirán, valentía y coraje es lo que hay que tener, porque eso dice Josué 1 del 1 al 9, y es verdad, pero eso es parte. A ver, entendamos lo que Dios habló a Josué en ese tiempo. Le dijo muchas cosas importantes. Vamos a tratar de definir algunas de ellas. Primero, lo llamó, sos vos, Josué. El versículo 2 dice, mi siervo ha muerto, ahora pues levántate vos, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Vos. De repente, ese Josué sos vos. Que Dios te está diciendo, levántate. Pero la pregunta es que vos tenés que estar seguro, una respuesta es, ¿estás seguro que vos sos el indicado? ¿O no será que es solamente tu ego que dice, Dios me habló, y es tu ego el que te está hablando? ¿Estás plenamente seguro que Dios es que te está diciendo a vos, levántate? ¿O le está diciendo a otro? Porque es una posibilidad. Cuando Dios
dio el propósito a Moisés de liderar al pueblo, muchas personas estuvieron en contra del liderazgo de Moisés. Fue retado en su liderazgo por personas que se creyeron los indicados, porque no escucharon la voz de Dios de que el mandato era a Moisés. Lo mismo ocurrió con Josué. Josué fue retado en su liderazgo. Entonces, la primera cosa que debemos entender aquí es ¿quién? ¿Estás seguro que sos vos? ¿O quién es? ¿O llamó a otro y a vos para que seas un ayudante? Así como Josué fue asistente, ayudante durante muchísimos años, 40 años. Entonces la pregunta que Dios habló es ¿quién? ¿A quién se está dirigiendo Dios? La otra pregunta que enseña aquí, en este pasaje, es ¿por qué? ¿Por qué te llama? ¿Por qué a vos? El por qué pueden ser varias causas que se dan. Porque hay un cambio en la estrategia, porque hay nuevas ideas, porque hay nuevos emprendimientos, porque crece la cosa, porque vamos a cambiar de dirección. ¿Por qué? O porque hay un cambio de liderazgo. Aquí la enseñanza es, Moisés, que era líder, murió. Y Dios designó, ungió a Josué como el líder. El propósito fue un cambio de liderazgo, la causa, el por qué. Pero también el por qué Josué. Y es importante por qué vos. Resulta que cuando estudias Deuteronomio, cuando estudias Éxodo, Josué se preparó 40 años bajo la autoridad de Moisés. 40 años, por eso fue elegido. Josué fue obediente 40 años. Josué se preparó como soldado. Él no era soldado, era esclavo. Pero Josué se preparó como soldado. Se preparó como líder. Se capacitó. Aprendió de su líder, de Moisés. Y otra cosa muy importante, Josué tenía la misma visión que Dios le dio a Moisés cuando se la dio en el monte Horeb, allá en el monte Sinaí, cuando le habló desde la zarza ardiente y le dijo, vas a liberar a mi pueblo y lo vas a llevar a una tierra que emana leche y miel, la tierra prometida. Esa tierra prometida puede ser tu trabajo, una nueva empresa, nuevo emprendimiento, tu matrimonio, tu familia, tu universidad, tu iglesia, el ministerio que Dios te ha dado. ¿Cuál? ¿Cuál es tu tierra prometida? La primera cosa que debemos entender es cuál es el territorio que Dios me ha dado. Porque aquí también Dios le da un territorio y le dice qué hacer. Pasar el Jordán. Hay que pasar el Jordán en Josué 1:3 para conquistar, para tomar, para poseer la tierra. Estoy cumpliendo mi promesa, le dice. Yo os he entregado a esta tierra ya está hecho. Hay que caminar sobre ella. Pero tenés que hacer algo, tenés que poner tus pies. Tenés que hacer tu parte del esfuerzo. Accionar. Algunas personas se quedan orando sin hacer nada. ¿Sabe? La fe sin obra es muerta. Hay que accionar. Hay que poner tus pies sobre la tierra. Hay que hacer lo que tenés que hacer. Hay que trabajar lo que hay que trabajar. Hay que esforzarse lo que hay que esforzarse. Dios le delimitó en este pasaje, en Josué 1:4, de los límites que le dijo hasta dónde iba a ser. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Dios le dice qué hacer y le da límite y le dice que Él está con ellos, que le va a dar la protección y la victoria. Versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero tenés que ir a la guerra, pero tenés que poner tus pies sobre la tierra. No es solamente orar sin accionar, sin esforzarse. Y ahí viene la condición. Dios le puso una condición a Moisés, 2 condiciones. Le dice esfuerzo y valor.
Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuerzo y valentía. Trabajo duro. No es solamente oraciones. Trabajo duro, fortaleza para hacer la transformación. Para caminar en la palabra de Dios y no ceder ante las costumbres del lugar. El lugar estaba contaminado. El lugar tenía sus propias normas, sus propias leyes. El lugar, el territorio tenía sus costumbres, su cultura que era anti Dios. Y hay que ser valiente para ir en contra de una cultura que es anti Dios. Nosotros estamos totalmente rodeados de cultura que es anti Dios. Y debemos ser valientes para asumir la posición de Dios, aunque vaya en contra de la corriente. Aunque vaya en contra de todo lo que los demás toman por bueno. Porque dice la palabra que va a haber un tiempo en que a lo malo van a llamar bueno, como está ocurriendo ahora. Hay que tener valentía y fortaleza para poner por delante la palabra de Dios, para generar una transformación en esa cultura equivocada. Para caminar en la palabra y no ceder a las presiones culturales, a los hábitos, a las tradiciones. Dios le dio dirección, Dios le dio un manual de instrucciones para hacer la conquista. Y ese manual es su palabra. Le dice, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es el manual, esta es la manera, porque es la manera de Dios. Todas esas cosas que estamos hablando hoy están en 6 versículos bíblicos. 6 versículos. De repente aquí hay 20 oraciones, pero hay toda una estrategia. Hay las condiciones, el qué hacer, el por qué vos, quién, cómo. Está escrito ahí. Ahora, ¿cómo es que Josué pudo entender esas instrucciones? Este es el problema, mucha información. En 8 versículos, mucha información. Información que se debe conocer porque es estratégica, es fundamental. Información que se debe discernir, que se debe interpretar para obedecer correctamente. Y el secreto y la clave es escuchar. Escuchar para obedecer. Cuando yo era niño y mi padre o mi madre me daban órdenes y yo no las obedecía, papá gritaba o mamá gritaba y decía, ¿sos un sin oreja? ¿Qué me quería decir? No estaba hablando literalmente que no tenía orejas, las tengo todavía. Lo que me decía era, no estás escuchando lo que te estoy instruyendo, por eso no obedeces. Debo escuchar para obedecer. Entonces, ¿qué pasa si no sé escuchar? Si no sé escuchar, no va a haber objetivo cumplido. Si no sé escuchar, no voy a obedecer las instrucciones de Dios. Voy a obedecer mis instrucciones, pero no voy a obedecer la voluntad de Dios porque no voy a saber cuál es la voluntad de Dios. Para conquistar, para alcanzar un objetivo, primero hay que aprender a escuchar esa voz de Dios. ¿Y cómo aprendo a escuchar la voz de Dios? Esa es la cuestión. ¿Cómo? Hay muchas personas, inclusive en la iglesia, que se dicen que son hijos de Dios y no saben escuchar la voz de Dios. Escuchan dogma, escuchan religión, escuchan doctrina, pero no escuchan la voz de Dios. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque el pastor me dijo. No. Si el pastor te dice algo, confirmarlo con el Señor de que eso viene de Dios. Seguramente el pastor recibió de Dios, ¿sí?
Pero vos también tenés la capacidad de escuchar la voz de Dios para que el Señor te diga, sí, tenés que ayudarlo al pastor. Sí, tenés que ayudar al equipo. Sí, esta es la visión para que todos hagan. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios y seguir la voz de Dios, porque dice Jesús que nosotros somos ovejas y la oveja entiende, capta, escucha, reconoce la voz de su pastor. Entonces algo interesante, resulta que en el Medio Oriente los pastores de ovejas no arrean sus ovejas, van delante de las ovejas, hablando. Y las ovejas se van guiando por la voz. Debemos seguir esa voz de Dios siempre, en todas las cosas de tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en tu relacionamiento, en tu iglesia, en el ministerio. Hay muchos que le piden a Dios cosas y hablan y piden y se convierte en un monólogo y después dicen que Dios no los escucha, que Dios no responde. Y en realidad es que ellos no saben escuchar, solo pedir. Y no sabe qué es lo que está respondiendo Dios a su petición. Dice que no sabemos pedir porque pedimos para nuestros deleites. Por eso nos va mal y ardemos de envidia, dice. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Diálogo entre dos personas. Cuando una sola habla es monólogo. Entre dos personas es diálogo. Así es la relación con Dios. Yo hablo, Dios escucha. Pero la primera parte es la más importante. Yo escucho, Dios habla y me da instrucciones. Esa es la más importante. Yo puedo preguntarle a Dios cosas si no las tengo claras y volver a escuchar para recibir correctamente sus instrucciones. Nuestro Señor Jesucristo, hay muchos pasajes. En el Evangelio de Juan, solamente te voy a dar 4 pasajes. Juan 5:19, Juan 8:28, Juan 12:49, Juan 14:10, que habla de cómo Cristo escuchaba la voz de Dios, la voz del Padre. El escuchar la voz del Padre lo llenaba de poder y de autoridad para hacer las cosas. De poder y de autoridad para conquistar y vencer, solo por escuchar al Padre. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí el verbo ver es interesante, ya lo vamos a ver después. El ver tiene que ver con el escuchar, está relacionado con el escuchar. Juan 8:28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Las palabras de Dios, eso yo hablo. ¿Por qué Jesús puede hablar las palabras de Dios? Porque primero escucha la palabra de Dios. Escuchaba la palabra de Dios. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Mandamiento, instrucciones. Debemos aprender a escuchar. Hay muchas personas que hablan, que predican, que dicen que son evangelistas, pastores, apóstoles, profetas y lo que sea. Y Dios dijo, y Dios no habló. Es de su propio corazón. Muchas veces un corazón egoísta, egocéntrico, hablando la propia voluntad de hombre y no hablando la voluntad de Dios. Estoy aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Estoy aprendiendo. Todos los días debemos aprender a escuchar más la voz de Dios, a sintonizar la voz de Dios, porque hay mucha turbulencia y cuando hay turbulencia, cuando hay interferencia, es más difícil, porque hay muchas voces que hablan. Entonces yo debo aprender a sintonizar correctamente cuál de esas voces
en las turbulencias, cuál de esas es la verdadera voz de Dios. Y a través de uno de mis mentores, el pastor Craig Hill de Family Foundation International, estoy aprendiendo a escuchar esa voz de Dios. Mark Virkler y su esposa Patty son fundadores de una organización que se llama Communion with God Ministry y también de Christian Leadership University. Y ellos han escrito cosas de su propia experiencia de cómo podemos realmente permanecer en Cristo, permanecer en Dios así como Cristo permanecía en el Padre. Cómo podemos permanecer en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y hablan de ciertas acciones, de ciertas actitudes que debemos tener nosotros, de cierto tipo de comportamiento que tenemos que tener en nuestra vida para escuchar la voz de Dios. Y leyendo Habacuc capítulo 2, versículo 1 y 2, te muestra varios pasos, solamente vamos a hablar uno. El primer paso, la primera clave para escuchar la voz de Dios es aquietar tu alma. Sacar de tu alma todo ruido que distorsione o me genere interferencia para escuchar la voz de Dios. Porque sabe, ahora todos escuchamos del coronavirus, de la pandemia, la cuarentena, la crisis económica. Son parte de la turbulencia. Son parte de la turbulencia tus relaciones familiares, son parte de la turbulencia el estrés. Son parte de la turbulencia la mala información que llega en las redes sociales, de todos lados, te llegan de un lado y del otro. Y la gente se confunde y se llena de cosas en la cabeza. Turbulencia, el alma inquieta, nerviosa, angustiada, porque no sabemos en esta incertidumbre qué va a pasar. Eso enferma el alma. Las circunstancias que vivimos en el mundo, un mundo acelerado, enferma el alma. El de querer conseguir bienestar a toda costa, con envidia, con codicia, enferma el alma. Y mira lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré. Un guarda, lo que quiere decir aquí, está hablando de un lugar de vigilancia, la atalaya. Está hablando de la atalaya. La atalaya es esa torre que se colocaba donde estaba el vigía, ¿no es verdad? Y que estaba en la muralla, y torre aquí, torre acá, y muralla, y torre, y muralla, y torre. Y ahí en esa torre estaba el vigía. Y el nombre del vigía lo daba a la construcción. El vigía se llamaba atalaya. Porque era atalayaré, dice la palabra, miraba así, con mucha atención. Entonces sobre esa atalaya me pararé y sobre la fortaleza firmaré mi pie. Y dice, velaré, miraré, esperaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. La palabra en el hebreo, safa, significa velaré, atalayaré. Soy un vigilante, inclinarme correctamente hacia adelante para mirar en la distancia, para observar, esperar, contemplar, espiar, mirar hacia algo que viene. Y dice, voy a hacer esas cosas, atalayaré para ver lo que se me dice. Dice, ¿cómo voy a ver una palabra? Es contradictorio, ¿cómo voy a ver una palabra? No veo lo que se está diciendo. Veo lo que puede ser plasmado, por lo menos en dos planos. La televisión puedo verla, pero la voz no puedo verla. Y esa es nuestra confusión lógica. Pero esto es lo que pasa. Debemos escuchar tan atentamente, debemos escuchar tan concienzudamente
que al punto que lo que escuchamos se convierte en nuestro cerebro en una visión de lo que nos están diciendo. Una visión, una película de las instrucciones que se nos están dando, de la tierra prometida. Las palabras que Dios te dice se van a convertir en una visión de lo que va a ser tu objetivo, tu tierra prometida, tu negocio, tu familia, tu matrimonio. Lo que viene por delante, lo que estás persiguiendo en el nombre de Dios. Voy a mirar de tal manera, con tanta observación, voy a mirar con tanto discernimiento que las palabras se van a convertir en una visión. Pero para ello debo aquietar mi alma de preocupaciones que interrumpen la frecuencia, problemas, angustia, creencias, doctrinas, religión. Porque debo velar atentamente para ver lo que se me dice. Esa es la manera de escuchar a Dios. Debo aquietar mi alma, porque estas cosas, esta turbulencia enferman mi alma. Debo sanar mi alma para verdaderamente conocer qué es lo que Dios dice y conocer a Dios. Salmos 46, 10 dice: está quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Está quieto. Esa palabra en el hebreo, ¿alguna vez nosotros te has encontrado diciendo, orando a Dios y diciendo Jehová Rafa? Jehová Rafa, Dios sanador. Esa palabra está escrita, por ejemplo, en Éxodo 15, 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, guardares todos sus estatutos, hay que hacerlo, hay que vivirlo. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová Rafa. Jehová Rafa. Pero dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres, vivieres, en la palabra no es solamente oír, hay que ser un hacedor de los principios de Dios. Y dieres oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, Dios sanador. Esa misma palabra es usada en Salmos. Salmos 46, 10 dice, estad quietos. La palabra quieto es la palabra Rafa. Vacía tu mente, tu alma de todos tus conocimientos, de todas tus preocupaciones, de toda tu estructura mental para poder conocer qué es lo que dice Dios. Y que Dios formatee tu mente. Cuando yo reposo mi alma, hay esperanza. Mi esperanza va a estar en Dios, no en mis capacidades. Mi esperanza va a estar en que Dios es mi protector. Cuando yo reposo mi alma, mi esperanza no radica en mí, o en las circunstancias, o en lo que puedan hacer otras personas por mí, sino en Dios. Salmo 62, 5. Alma mía, alma, mente, voluntad, emociones. En Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Mente, voluntad, emociones, alma mía, en Dios reposa, descansa. Eso hace que permitamos que Dios me enseñe cuando estoy en reposo, que me aconseje en la noche, cuando estoy descansando, no cuando estoy en el barullo. Salmos 16, de 7 a 9. Salmos 16, 7 al 9 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Y escucha lo que dice aquí. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Tu conciencia está en tu alma. Mente, voluntad, emociones. En las noches no estás haciendo nada, estás en reposo. Hay silencio. El silencio, estas noches de Salmo 16 no son las noches de ahora, no son noches de turbulencia, de juerga, no son noches de sonido, no son noches de farándula.
son noches de reposo. No había electricidad en esa época. Llegaba, el sol se ocultaba y todo callaba. En ese silencio, Dios enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Aquí está Dios, es la visión. A tu diestra, a tu derecha está. Siempre, siempre está. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Tu carne, está hablando no necesariamente de tu cuerpo, sino tus inquietudes, tu angustia, tus preocupaciones. Definitivamente, y la iglesia, todos debemos de cambiar nuestro chip, porque no podés escuchar la voz de Dios en el alboroto. He visto circunstancias en que quieren escuchar la voz de Dios y hacen todo un alboroto. Un alboroto de música, un alboroto de gritos, un alboroto de risa, de llanto. Y ahí quieren escuchar la voz de Dios. No está ahí Dios. No está. En esas manifestaciones de truenos, relámpagos, esa turbulencia, Dios no está ahí. Dios está en el reposo para poder sintonizarlo. Primera de Reyes 19:11 nos habla de Elías. Y dice que Elías estaba angustiado, estaba frustrado, se sentía solo, con miedo de que lo maten. Y dice que escuchó esta voz que le dice que salga de su cueva, de susto, de miedo se había metido en la cueva. Y dice, he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía montes, turbulencia, quebraba las rocas. Pero Jehová no estaba en el viento. A veces queremos buscarlo a Dios en esas cosas, manifestaciones grandes. Pero Dios no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Elías, ¿qué haces aquí? Sal fuera. Elías, ¿qué haces aquí? Dios nos habla cuando nuestra alma está en silencio. Debemos buscar ese silencio de nuestro ambiente y de nuestra alma interior, la turbulencia interior, el viento interior, el terremoto interior. Debemos sacarlo fuera para poder escuchar el silbo, el murmullo de Dios a nuestros oídos, de una manera delicada. Dios nos habla en ese silencio y nos da instrucciones para la conquista. A Elías le dio instrucciones para otras naciones y para ungir a su sucesor. Fíjese eso. Le dio la instrucción para delegar su trabajo, su liderazgo a su sucesor, Eliseo. Y le dice en el versículo 15 de 1 Reyes 19, y le dijo Jehová, después que escuchó el murmullo de Dios, suave y delicado, y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. La sucesión se dio ahí. No a través de un trueno, no a través de la mente de Elías, sino a través de la delicada voz de Dios. Josué escuchó para prepararse para la conquista. Josué escuchó las instrucciones para la conquista en un silencio, no en un alboroto. Aquí está tu alma, aquí está tu mente, tus emociones, tu voluntad, para aprender a escuchar la voz de Dios,
para que puedas conquistar tu tierra prometida. Nada de lo que hagas va a salir bien si primero no aprendes a escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Porque ese propósito es bueno, agradable y perfecto. ¿Cuál es? ¿Lo sabes? ¿Estás seguro que vos sos el indicado? ¿Estás seguro que este es tu tiempo? Tenés que escuchar esa voz. ¿Cómo vas a cruzar ese Jordán? ¿Cómo vas a cruzar la línea? Escucha. Aquieta tu alma. Saca tus pensamientos. Saca tus frustraciones. Saca tu doctrina. Saca tu religión. Vacía tu mente. Aquieta tu mente si quieres escuchar la voz de Dios. Y Él te dará instrucciones para sanar tu alma primero, para prepararte, para capacitarte, para que con esa capacidad, esa fortaleza y esa valentía puedas cruzar el Jordán para conquistar tu tierra prometida. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Señor, danos la capacidad de aquietarnos. Danos, Señor, la capacidad de vaciar nuestra mente de doctrinas, de fórmulas, de dogmas, de religión, de costumbres, de tradiciones, de hábitos. Libéranos, Señor, de esas cosas que generan turbulencia, bulla, angustia, preocupación. Enséñanos, Espíritu Santo de Dios, a aquietar nuestra alma, descansar nuestra mente, reposar nuestras emociones, confiar en ti. Sana nuestra alma, Señor. Sana nuestra alma para que podamos caminar en tu voluntad y no en la nuestra. Para que se cumpla, Señor, que tu reino venga a nosotros y se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que sea tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.